Ok. Marian, la vi como con ganas de hacer alguna consulta o comentario. Sí. Adelante. Bueno, bueno, primero, muy bonita la presentación y bastante completa. Lo único que quería era, bueno, no sé si era como tipo pregunta como tal, pero entonces se puede decir que dentro del aprendizaje actual entraría el aprendizaje cooperativo, el digital y el creativo, ¿no? Sí, por supuesto, son parte de hecho, por eso fue que ellos hicieron su presentación y exposición al respecto. Sí, sí, dentro del aprendizaje actual tenemos eso. Uh-huh. Y es una realidad según el contexto en donde estemos, pero hay generalidades, ¿verdad? Entonces eso también hay que considerarlo. Y esa es la idea pues de la presentación. Helen, perdón, Marian, no sé si tenía alguna otra. No, sí, era como para tenerlo un poquito más claro, porque es que como al inicio dieron como la definición, entonces queda así como... Ok, ok, perfecto. Muy bien. Helen. Ya, profe, Sí, disculpe. lo escuchamos. Hablaban de un término que era simbólico emocional. Si me lo pueden explicar. Bueno, compañera, No acá me quedo, como tal, me quedo claro. Perdón. tranquilidad, tranquilidad. Acá como tal se habla como de este vínculo simbólico emocional porque es donde, digamos, es en el ámbito del el aprendizaje creativo. Y se habla de esto más que todo porque en este ámbito usted puede expresarse. Entonces usted puede poner sus emociones en esta tarea, en este proyecto que quizá le dejen y usted puede expresarse, puede convertir sus emociones en un producto creativo y hermoso que pueda exponer, obviamente todo relacionado con el tema. Entonces por eso es que se habla de este vínculo. Gracias, Fernanda. Gracias. ¿Sí quedó claro? Helen, ¿te queda claro? Sí, sí, o sea, sí entiendo la parte esta de que se relaciona con creatividad, entonces me imagino que es que las emociones tal vez se representan por medio de símbolos o no sé, de la parte simbólica, no sé. Bueno, quizá no de símbolo, sino que la parte simbólica es más como la parte Como el donde usted significado. transforma sus emociones, ajá, exacto. Usted transforma sus emociones en el producto final. Ah, ok. Muchas gracias. Me queda claro. Con mucho gusto. Uh-huh. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta? Con mucho gusto. Yo sí quisiera preguntarles. A mí me gustaría hacer una pregunta. Ok, adelante, Heiner. Yo llegué un poco tarde, más o menos como por la parte del aprendizaje cooperativo. Ok. ¿Ustedes me podrían brindar algunos ejemplos de aprendizaje cooperativo? Ya sea que se dé en el aula o en algún otro espacio donde se preste este tipo de aprendizaje. En este caso, unos ejemplos podrían ser como, por ejemplo, mesa redonda, hora de té, rompecabezas por equipos y cuestiones así. Más o menos eso sería como algunos de los ejemplos que se utilizan o estrategias. Igualmente, como para complementar un poco con lo de la compañera, esto que estamos haciendo es un trabajo cooperativo, ya que todos ponemos nuestros aportes, nuestras ideas, nos apoyamos unos con otros. Quizás si alguno tiene alguna dificultad con el internet, otro llega, interviene y logra, digamos, que el producto final sea satisfactorio para todas las partes. Yo tengo una pregunta. Adelante.
Es que verás que la parte de aprendizaje actual, no sé, se me cortó un poquillo, pero hablaban de que las clases no son tan mecánicas. ¿A qué se referían? En el aprendizaje actual, dentro de las características, dijeron que no son tan mecánicas. ¿A qué se refieren? Pregunta Carolyn. Compañera, no le entendí. Ay, perdón. No le entendí muy bien la pregunta. ¿Podría usted repetirla, Ana, por favor? Es que en el aprendizaje actual había una característica que decía que las clases no son tan mecánicas, pero no entendí si se refiere a las clases actuales o las que se daban antes, y como que se refiere a clases mecánicas. Ok, bueno, esas las clases actuales son como las características de aprendizaje actual. Se basan todos estos pequeños aprendizajes, como lo son el digital, el creativo, incluso el cooperativo, porque, ¿cómo le explico? Podemos implementar ahora nuevas dinámicas para que la comprensión del tema sea más comprensible, valga la redundancia, como para que sea un poco más dinámico, para que todos entendamos mejor, como por ejemplo, las clases del profe Aymar siempre tienen como una actividad, una reflexión al final, el profe nos pasa preguntando, chicos, hagamos como el cómic, hagamos un cómic, entonces acá es donde vemos esos pequeños avistamientos donde todos nos vemos involucrados y la clase se sale de lo convencional, que es estar parado al frente. Bueno, en este momento no podemos estar en clases, ¿verdad? Pero es estar en una pizarra, escribir, anotar, quizá ver una presentación, la explicación y chao, todos a sus casitas, que si entendieron bien, si no también, los apuntes que tomaron, bye. Sí, muy oportuna la respuesta, Fernanda. Eso es precisamente, Carolina. Una clase tradicional es más una línea que se sigue, en donde eventualmente se usaba más una clase tipo magistral, ¿verdad? En donde simple y sencillamente, recuerde que cuando empezamos a hablar en este curso de la historia de la pedagogía, veíamos, y del desarrollo del mismo, veíamos que la clase tradicional, el profesor era el dueño absoluto de la verdad y era quien simple y sencillamente se paraba y dictaba la cátedra o el contenido, la temática, y punto y aparte. No existía una retroalimentación más allá de tal vez alguna pregunta que alguien pudiera tener, pero esa pregunta podía ir más allá de lo que dentro de la teoría el profesor estaba dictando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el absoluto dueño de lo que era el conocimiento. Y en cambio, cuando se vuelve menos mecánico, es precisamente, como decía Fernanda en este momento oportunamente, existe más dinamismo en el desarrollo de las metodologías que se aplican en la clase. Bien, ¿alguien más que quisiera hacer consultas o comentarios? Ok, entonces sí, yo iba a preguntarles, porque me surgen varias inquietudes. En primera instancia, cuando hablan del aprendizaje actual, perdón, sí, cuando hablan del aprendizaje actual, lo confrontan con el tradicional, ¿verdad? Y dicen que en el tradicional, una de las características que existía era que exigía una muy buena disciplina por parte de los estudiantes en función de mejores notas. ¿Usted creen que a mayor disciplina, mejores notas? No. No, le digo porque Por favor.
Bueno, por ejemplo, en mi caso, mientras más presionada me sienta yo, bueno, antes, porque ya a mis papás ni les importa si yo estudio o no, porque la que paga la carrera soy yo, digamos. Pero antes, ellos me mandaban al colegio y yo llegaba con una nota de menos de 90 y obviamente la regañada era para mí y obviamente yo le ponía, pero nunca aprendía. O sea, podía tener resultados, pero a veces, por ejemplo, en matemáticas, que es mi área débil, no obtenía los resultados nunca, porque yo me presionaba, me presionaba, me presionaba y nunca terminaba aprendiendo y por más presión, menos lograba resultados. Entonces, por experiencia propia, yo puedo decir que por más exigencia, menos voy a aprender yo, más que todo en mis áreas débiles. A veces, si usted le exigen un poquito en otras áreas, usted que sí aprende, quizás sí aprende, pero no es el caso en realidad. A veces sí, pero a Bien, veces no. ahí habría que ver cuál es el concepto exacto de qué es disciplina, porque no es lo mismo disciplina que presión. Puede ser que dentro de la disciplina haya presión Ajá. para el que lo recibe y para el que lo ejerce, pero la disciplina es una condición humana muchísimo más grande que simplemente dar respuesta a la presión que le puedan eh, efectuar, en este caso, el ejemplo que usted estaba dando, sus papás, ¿verdad? La disciplina conlleva otra serie de elementos. Bueno, yo puedo decir algo, profe. Sí, claro, por favor. Bueno, en mi opinión, yo siento que la disciplina es más algo que uno se propone como para ser disciplinado y tener constancia en algo, ir de ahí mejorando en lo que usted se vaya a disciplinar, digamos, siento yo. Ujú, ujú. Sí, por eso es que les decía que el concepto es muchísimo más amplio porque lleva más elementos que son implícitos dentro de la disciplina. Y usted está dando un punto importantísimo, que es la autodeterminación, ¿verdad? Porque por más presión que haya, este, de- fuera del ámbito de tal vez de un espacio físico en donde estamos presentes junto con otras personas, vamos a comportarnos de una manera y fuera de ese ámbito nos comportamos de otra, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que la disciplina, desde la perspectiva en que ellos estaban hablando en el tiempo o en la educación tradicional, donde inclusive hicieron referencia a aspectos de contacto físico, más que de contacto de inclusive de castigo, en algunos casos, como metodología o como forma de poder no solo disciplinar, sino de buscar a través de esos regaños que usted tuviera un mejor desenvolvimiento en las materias o en el resultado de las materias. Es una situación que no es necesariamente exclusiva y propia de la educación tradicional. La disciplina, ok. El castigo, tal vez sí, porque ahora hay una serie de regulaciones legales que limitan esa situación. No la impiden, la limitan, porque somos conscientes de que todavía existe. Bien, después, cuando entran a la parte de las características del aprendizaje actual, dicen que una de las ventajas que hay es que se mejora la relación de los profesores con los padres de familia. Y entonces yo les pregunto de nuevo, ¿ustedes creen que eso es posible y se dé en el aprendizaje actual? Una mejora en la relación entre profesores y padres de familia. Tal vez me pueden responder alguien que no sea Fernanda o Michelle, cualquiera de los otros dos compañeros del grupo, de acuerdo a la investigación que hicieron, porque ustedes lo están poniendo dentro de la presentación. En el aprendizaje actual hay una mejora en la relación de los profesores con los padres de familia. Mi pregunta vuelvo a hacerla. ¿Ustedes creen que eso es realmente aplicado a la realidad? Ismael o María Laura.
desde su experiencia, desde su vida y desde, obviamente, de lo que investigaron. Eso es posible, es cierto. Profe, disculpe, es que estoy teniendo problemas. No sé si me puedo volver a repetir la pregunta, por favor. Sí, claro, con muchísimo gusto, Ismael. Le decía que en su presentación, cuando ustedes hablan del aprendizaje actual y de las características del mismo, una de las características que tienen valor es la relación, la mejor relación que existe de los profesores con los padres de familia. Esto en contraposición con el aprendizaje tradicional. Entonces la pregunta es, ¿será cierto que existe una mejor relación en el aprendizaje actual entre profesores y padres de familia? Yo considero que tal vez tiene que ver en relación con la comunicación. Entonces, puedo pensar yo desde mi experiencia que esto sí puede ser viable, ¿verdad? Esto es donde antes, bueno, en una educación como más tradicional, era como más dejada como a los profesores, por decirlo de alguna manera. Me refiero como a que los profesores tenían que dar clases y demás, y ellos tenían como que más o menos hacerse cargo de la educación de los hijos de los papás y mamás. Entonces considero que con este aprendizaje actual se hay como una mayor apertura, ¿verdad?, a la comunicación en relación con los profesores y los padres de familia, ¿verdad? Bueno, tal vez también como ponerlo en el contexto de la pandemia. Parte para entender esto es que, bueno, como bien saben, el año pasado pues estuvo la cuarentena, entonces se tuvo que pasar como a un plano más desde la casa y demás. Entonces sí considero que sí hubo como cierta comunicación, ¿verdad?, por parte de los profesores con los padres de familia. Ok, perfecto. Desde esa perspectiva está en todo lo correcto, porque definitivamente en ese sentido sí se mejora la comunicación. Pero ahí sí yo, digamos, no estoy de acuerdo totalmente en que la relación entre padres de familia y profesores se haya mejorado, en el tanto el papel y la autoridad del profesor, principalmente en lo que es educación pública, se perdió, ¿verdad? Se perdió, y cuando digo se perdió estoy hablando de que definitivamente, lamentablemente la realidad es que esa relación que debería existir más bien como en los tiempos en que yo estudiaba, en donde mis papás hacían respetar al docente por la autoridad que representaba dentro del aula, y cuando digo autoridad no es jefatura, sino es que es el simple hecho de ser una persona mayor, una persona que le está a usted proporcionando o cooperando en su aprendizaje y en su conocimiento, merece el respeto, ¿verdad? Obviamente que es un respeto mutuo, pero como autoridad dentro del aula, lamentablemente perdió significado. Hoy por hoy, no es ningún problema escuchar una respuesta inapropiada por parte de cualquier estudiante hacia su profesor, dentro del marco del respeto y de la falta de autoridad que pueda existir. Bien, pero esa es desde mi perspectiva. Ahora bien, cuando hablaban del aprendizaje digital, una de las características era accesible. Mi pregunta es, y poniéndolo en el marco de que Ismael acaba inclusive de hacer mención de la realidad de la pandemia, en esa accesibilidad yo les cuestiono, ¿y la brecha digital? No nos vimos hoy por hoy en la necesidad de suspender
a nivel nacional, todo el sistema educativo público por esa brecha digital. Entonces, ¿qué tan accesible es? Ok, Helen, adelante. Profe, yo no soy del grupo, pero no sé si puedo dar una observación. Por supuesto. Que eso es muy contradictorio a la teoría con la práctica, Okay. Porque los reglamentos o, no sé, el marco en el que se basan para realizar las metodologías, en algún momento ahí que ingresamos a ver documentos, se dice que ahora las nuevas metodologías están respaldadas con los TICs, ¿verdad? Con las tecnologías de comunicación. Correcto. Y en la teoría está de que sí se goza como de esa innovación, de que sí se da, pero la práctica es otra por lo mismo, por esa brecha digital, que por lo menos la Universidad Nacional ha hecho muchos esfuerzos para que sus estudiantes continúen, ¿verdad? Que no desistan. Entonces, pero ya esos son esfuerzos propios, digámosle, por ejemplo, de la Universidad Nacional, pero yo sí me he dado cuenta que en la escuela, por ejemplo, es muy variado. En las privadas sí se siguen dando las clases virtuales y en las públicas, por ejemplo, algunos, bueno, estaban con las virtuales y parte presencialidad, y había otras zonas que los chiquitos simplemente les dan un folleto para que ellos ejecutaran, ni siquiera tenía nada de contacto virtual. Correcto. Correcto, pero era parte de las condiciones que se podían seguir dando dentro de este sistema educativo. Entonces ahí entra la parte de la accesibilidad y del cuestionamiento. ¿Por qué ese grupo de personas? Y estamos hablando específicamente de zonas indígenas, por ejemplo, Talamanca u otros, en donde los niños iban periódicamente, no todos los días, pero iban periódicamente y recibían su clase. Podían seguir recibiéndola, pero se las coarta el derecho desde el momento en que se suspende a nivel nacional. Y ellos en ningún momento ni se veían afectados por la situación del brote o de la ola pandémica, y por otro lado tampoco se veían ni beneficiados ni perjudicados por la situación de la falta de conectividad, porque ni siquiera tuvieron nunca conectividad. Pero son parte de las inconsistencias del marco de una situación real en la cual estamos y en la cual vivimos. Ok, bien. En resumen, gente, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario sobre el contenido de la temática de hoy? Yo sí quisiera, pues entonces, que ustedes todos, como para reforzar lo que los compañeros nos compartieron correctamente, ¿ok? Yo les resumo que dentro del aprendizaje cooperativo vamos a tener diversas actividades. Vamos a tener esas actividades promoviendo o haciendo la clase más dinámica, más atractiva, más productiva. ¿Qué se busca con ello? Un mejor resultado en la coordinación, que requiere obviamente el trabajo en equipo. Y aquí hay una diferencia que ya los que estuvieron conmigo en el curso el semestre anterior tienen que tener claro, que cuando yo hablo de trabajo cooperativo no es lo mismo que trabajo colaborativo. Ya eso está aprendido.
en teoría, ¿sí? Y yo hoy le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la diferencia entre trabajo cooperativo y colaborativo? Deberíamos de tener una respuesta acertada por parte de cualquiera. ¿Alguien puede darme la diferencia entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo? Colaborativo es que todos, Bueno, Bexi, gracias. Es que Helen tenía la mano alzada, pero Bexi, adelante. a lo que recuerdo, colaborativo, bueno, se ayudan entre todos, y cooperativo, cada uno se debía a las partes de algún proyecto y lo hacían por aparte y después lo unían. Ah, ok, muy bien. Hay que tomar en cuenta entonces que son complemento uno del otro, ¿sí? Pero que el cooperativo tiene una división de tareas. Ok. Y en esa división de tareas, normalmente puede intervenir el profesor dictando el rol de cada quien, pero aparte de eso, se pretende entonces al final lograr el objetivo tras la fusión o unión de todas las tareas realizadas por cada uno. Cooperativo. Ojo, que entonces estamos hablando que dentro del aprendizaje actual se promueve el trabajo cooperativo, como de las características que ellos nos acaban de hablar. Pero cuando hablamos del trabajo colaborativo, existe también una responsabilidad compartida por parte de todos los integrantes. Pero el mayor énfasis es el proceso en el cual se lleva a cabo el trabajo para alcanzar la tarea. En ese proceso no existe una división específica de tareas, sino que todos vamos trabajando al mismo ritmo, pretendiendo llevar con éxito el alcance del objetivo o de la tarea que se quiera. Ok, volviendo entonces al trabajo cooperativo, tenemos que tener en cuenta que se promueven habilidades como liderazgo, como la comunicación, como el trabajo interpersonal, la relación interpersonal, perdón, la posibilidad de hablar en público, la gestión de conflictos, y véanlo en sus trabajos de equipo, en sus trabajos cooperativos y de investigación, sí o no gestionan ustedes solución de conflictos dentro del mismo grupo. Por supuesto que existe. Toma de decisiones, gestión del tiempo, inclusive gestión del estrés. Todo eso bajo 5 elementos a los cuales hizo mención los compañeros en la exposición, 5 elementos o fundamentos. La primera, la formación de los grupos. Si es el profesor el que organiza los grupos, el profesor debe, en teoría, conocer quiénes son las personas que integran de forma general el colectivo, para así dividir después el grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que exista una mejor relación. ¿Ok? El detalle es, por ejemplo, una práctica del caso de nuestro curso, es que yo les propongo a ustedes al inicio que ustedes formen el grupo, previendo situaciones de empatía, situaciones de respeto, situaciones de amistad, situaciones de, inclusive, de ubicación geográfica, ¿verdad? Para poder hacer esa formación de grupos. La segunda es la interdependencia positiva. Es decir, usted tiene que ser proactivo, usted tiene que ser asertivo. Usted sabe que su trabajo o su objetivo se cumple en la medida en que haya una real interdependencia positiva. ¿A qué se refiere eso? Que a la división de las tareas, cada quien cumpla con su parte. La responsabilidad individual, tercer punto. Cada uno tiene un rol y cada uno tiene que cumplir con ese rol. Y va a cumplir con ese rol para que el punto anterior
sea eficaz. Participación equitativa. Cuando se hace la división, tiene que ser lo más equitativo posible. No es oportuno llegar y decir, ok, yo hago la portada, usted hace la introducción, el otro hace la conclusión y además hace todo el desarrollo. No se vale. No es equitativo. Y la interacción simultánea. Lo ideal de un trabajo cooperativo, como las investigaciones que ustedes hacen, es que tuviéramos un drive juntos y al mismo tiempo vayamos elaborando el trabajo. Y vayamos corrigiéndolo en forma conjunta y vayamos dándonos cuenta cada uno del aporte de cada uno, porque al fin y al cabo el producto final es responsabilidad de todos. Y si uno falló en la portada, fallaron todos. Porque cuando se hace la evaluación, no le van a preguntar al grupo quién hizo esta parte o quién hizo esta otra. ¿Ok? Y entonces, si además falló en la portada, lamentablemente falló todo el grupo. ¿Por qué? Porque no hubo una interacción simultánea en donde los demás compañeros se percataran del error que estaba cometiendo además al hacer la portada, por ejemplo. Ok. Eso con respecto al trabajo, al aprendizaje cooperativo. Con respecto al aprendizaje creativo, les voy a contar que el aprendizaje creativo se implementó en el Reino Unido. Cuando estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de varios países, ¿verdad? En donde se llevó a cabo de forma oportuna y se obtuvo una mejora en el desarrollo de las habilidades para el trabajo en los niños o en los estudiantes. Este aprendizaje creativo es una metodología, una didáctica pedagógica que se desarrolla en conjunto con los alumnos, en donde se transfiere a ellos el conocimiento, por supuesto, pero ellos se involucran en las actividades que se realizan. Por ejemplo, una clase de ciencias. El profesor va a hablar de los sistemas del cuerpo humano. Entonces, los niños se unen, se dibuja uno de ellos, una silueta sobre un papel en el suelo, y entre todos vamos a ir dibujando los diferentes elementos u órganos principales de cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Entonces, al final tenemos todo una maqueta, un dibujo realizado por los mismos estudiantes, en donde pudieron ir dibujando e integrando los elementos que conforman los sistemas del cuerpo humano. En un ejercicio o en una actividad matemática, en donde estamos empezando a hablar de los conjuntos, ¿ok? Entonces, se les pide a los niños que traigan a la clase determinado producto o determinadas frutas o elementos o cualquier objeto que permita aclarar a partir de un ejemplo práctico, físico, y en donde ellos se involucren la conformación de los conjuntos. Entonces, vamos a decir, ok, unos traen frutas, otros traen herramientas, otros traen útiles escolares, otros traen X o Y cosas, ok. Entonces, cuando vamos a ver el concepto de conjunto, pues simplemente le decimos a los niños, todos los que traigan frutas van juntos para un lado, ok, el conjunto de las frutas. Todos los que traen herramientas, solo uno trajo una herramienta, Ademar, qué cabrón, solo Ademar trajo un martillo, ok, es un conjunto unitario. Ahí está el concepto del conjunto. Y así sucesivamente. Entonces, en el aprendizaje creativo se busca desarrollar, como les dije, habilidades como la curiosidad, como la perseverancia, como la imaginación, como la disciplina, como el trabajo colaborativo. No cooperativo, colaborativo. Vean el ejemplo que les puse del dibujo.
Todos participan, no tienen una función específica. A todos se les pidió traer cosas. ¿Qué cosas? Las que quisieran. Todos colaboran trayendo cosas. ¿Ok? No se les dice específicamente, Ernesto, usted trae una fruta, Bexy, usted trae una herramienta, Marian, usted trae una verdura. No, traigan objetos. Ustedes verán qué objetos traen. Aprendizaje creativo. En América Latina, Chile implementó en una zona específica de su país esta metodología y, al igual que el Reino Unido, ha tenido un gran éxito. Involucran lo que es cultura con educación. ¿Ok? ¿Cómo voy a integrar la cultura? Pues simple y sencillamente, los maestros, los profesores, se reúnen con especialistas en X áreas. Ejemplo, para la maqueta o para el dibujo que vamos a hacer de determinado del cuerpo humano, y etcétera. Entonces vamos a tener reuniones con especialistas en el área del arte, que ellos nos pueden dar instrucciones, indicaciones, guías, luces para poder uno llevar a cabo actividades que sean propicias. Si estamos hablando de matemática, entonces vamos a buscar y vamos a incorporar gente especialista en el área, arquitectos, ingenieros u otros, que puedan llegar y darme guías o ejemplos de algunos ejercicios prácticos simples y sencillos que puedan llevar a cabo para poder desarrollar temáticas del área de matemática o de física matemática, si fuera el caso, y así sucesivamente. Por eso en el aprendizaje creativo hay una suma de educación más cultura. Y el aprendizaje digital no es otra cosa más que el aprendizaje e-learning, ¿verdad? Que es el uso de las tecnologías de información y comunicación para crear, distribuir y facilitar el conocimiento a través de esas herramientas en cualquier lugar y en cualquier momento. En este caso, se desarrolla y se promueve el trabajo cooperativo. Y sabemos que cuando hablamos de cualquier momento y cualquier lugar, es porque tenemos la posibilidad de dos modalidades en aprendizaje digital, que es lo asincrónico y lo sincrónico. Ok, entonces ahí como resumiendo y aportando un poquito a lo que los compañeros nos compartieron. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. De mi parte no.